Bienvenidos un día S a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde la pasión Superíndice 3N por las telenovelas turcas y sus protagonistas se vive a flor de piel. Yo soy tu nombre y estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que tu copyright en listos para un torbellino de emociones, porque lo que les traigo hoy, mis amigos, es un autocopyright tico BOMBAZO. Lo han leído bien. Preparo copyright sé porque la noticia que vamos a desmenuzar juntos hoy es de esas que te dejan sin aliento, de las que te hacen cuestionar todo lo que creo a saber, y sobre todo, de las que te hacen más menos ar despierto. Hoy vamos a hablar de ni más ni menos que de Can Yaman y Demet Özdemir. Esa pareja que nos robó Superíndice 3 el corazu Superíndice 3N en Erkenci, esa pareja que incendió Superíndice 3 la pantalla con su química innegable, esa pareja que despú copyright, ese de un tiempo de silencio y misterio, parece que nos tiene una sorpresa guardada bajo la manga. Y no es una sorpresa cualquiera, amigos míos. Es una noticia que, si resulta ser cierta, podrá cambiarlo todo. Pero antes de que me adelante demasiado y les revele el secreto, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por AQ, si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan tanto como yo de hablar de estos temas, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros Superíndice 3 videos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayendo copyright dándoles las últimas noticias, los rumores de ese jugosos y los análisis ese profundos del mundo de las telenovelas turcas. Asu que sin ese dilacio Superíndice 3N, vamos al grano. La fecha que encabeza este video no es casualidad, 1 de abril de 2025. Su copyright parece sacado de una película de ciencia ficción Superíndice 3N, pero cru copyright anme, el tiempo vuela. Y en el mundo del espectáculo, una o más menos o puede ser una eternidad. La pregunta del millu Superíndice 3N es, ¿Q copyright tiene de especial esta fecha? ¿Por Q copyright esta noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir es tan increíble? Bueno, prepúrense porque aquí viene la revelación Superíndice 3N. Según fuentes muy cercanas a los actores, y esto tu Superíndice 3 menlo con pinzas, porque ya saben Superíndice 3 mo funcionan los rumores, Can Yaman y Demet Özdemir y estu N planeando una colaboración Superíndice 3N bomba para el 2025. Su copyright lo que estu N pensando, ya era hora. Por fin. Y es que desde que terminó Superíndice 3 Erkenci, los fans de esta pareja no han dejado de pedir a gritos que vuelvan a trabajar juntos. La química que tenían en pantalla era palpable, la conexión Superíndice 3N entre ellos era innegable, y la historia de amor de Candy Beat y Sanemain se quedó Superíndice 3 grabada a fuego en nuestros corazones. Después copyright ese de su separación Superíndice 3N, ambos actores siguieron caminos diferentes. Can se embarcó Superíndice 3 en proyectos en Italia y otros pauses, consolidando su carrera internacional. Demet por su parte continuó Superíndice 3 triunfando en Turquía con una serie de con copyright hitos que la han catapultado a la fama. Pero la sombra de Erkenci siempre ha estado presente, y la esperanza de volver a verlos juntos nunca se ha apagado. Ahora bien, ¿en qué copyright consistirá esta colaboración Superíndice 3N? Aquí es donde las cosas se ponen aún interesantes. Las fuentes cercanas a los actores sugieren que se trata de un proyecto a gran escala, algo que va se ayu de una simple serie de televisión Superíndice 3N o película. Se habla de una producción Superíndice 3N ambiciosa que podrá incluir música, baile y por supuesto, mucho romance. Algunos incluso se atreven a decir que podrá tratarse de una adaptación Superíndice 3N teatral de Erkenci, con Can y Demet retomando su Superíndice 3 Nikous papeles en los escenarios. Imagúnense la magia de ver a Candy Beat y Sanemain cobrando vida frente a nuestros ojos, cantando y bailando juntos. Será un sueño más menos o hecho realidad para muchos fans. Pero, ojo. No nos dejemos llevar demasiado por la euforia. Recordemos que estos son solo rumores, y hasta que no haya una confirmación Superíndice 3N oficial por parte de los actores o de sus representantes, todo puede quedar en agua de borrajas. Sin embargo, hay algunos indicios que nos hacen pensar que esta vez podrá haber algo de verdad en todo esto. En primer lugar, tanto Can como Demet han expresado en varias ocasiones su cariño más menos o irrespeto mutuo. A pesar de los rumores de tensión Superíndice 3N y rivalidad,
ambos han dejado claro que guardan un buen recuerdo de su experiencia en Erkenci Kwai y que estarán abiertos a trabajar juntos de nuevo en el futuro. En segundo lugar, sus agendas profesionales parecen estar alineándose cada vez más. Kan ha terminado recientemente algunos proyectos en Italia y estuvo buscando nuevos desafíos. Demet, por su parte, ha manifestado su interés copyright en explorar nuevos formatos y copyright neros, ayuda de las series de televisión superíndice 3N tradicionales. Además, hay que tener en cuenta el factor fans. La presión superíndice 3N que ejercen los seguidores de Kan y Demet es enorme. A través copyright de las redes sociales, los fans no dejan de pedir a gritos que vuelvan a trabajar juntos, y los actores son muy conscientes de ello. Es posible que esta presión superíndice 3N haya influido en su decisión superíndice 3N de considerar una posible colaboración superíndice 3N. Ahora bien, ¿les serán los principales obstáculos para que este proyecto se haga realidad? En mi opinión, superíndice 3N, el principal desafío será coordinar sus agendas. Ambos actores tienen carreras muy demandantes y compromisos profesionales que cumplir. Encontrar un hueco en sus agendas para dedicar tiempo a un proyecto conjunto podrá ser complicado. Otro obstáculo podrá ser la negociación superíndice 3N de los copyright menos del contrato. Es importante que ambos actores estén copyright N de acuerdo con el guión, el director, el equipo de producción superíndice 3N y, por supuesto, la remuneración superíndice 3N. Si no hay un acuerdo en todos estos puntos, el proyecto podrá fracasar. Y no podemos olvidar el fantasma de las expectativas. Después copyright de Erkenci Kwai, las expectativas de los fans son altísimas. Cualquier proyecto en el que participen Kan y Demet será comparado con su anterior trabajo, y será difícil superar el listo superíndice 3N que dejaron con su interpretación superíndice 3N de Kan David y Sanemain. Por eso es fundamental que el nuevo proyecto sea algo original y diferente, que no se limite a repetir la superíndice 3 mula de Erkenci Kwai. Tiene que ser algo que sorprenda y emocione a los fans, pero que también copyright N permita a los actores mostrar nuevas facetas de su talento. Entonces, copyright podemos esperar de esta posible colaboración superíndice 3N? Si los rumores son ciertos y si todos los obstáculos se superan, podemos esperar un proyecto ambicioso, emocionante y lleno de pasión superíndice 3N. Podemos esperar una historia de amor que nos haga suspirar, unos personajes que nos roben el corazón superíndice 3N, y unas interpretaciones que nos dejen sin aliento. Pero sobre todo podemos esperar volver a ver la magia de Kan Yaman y Demet Özdemir en la pantalla. Podemos esperar volver a sentir la química que los hizo tan especiales, la conexión superíndice 3N que los convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Podemos esperar volver a creer en el amor verdadero. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Copyright les parece esta noticia? ¿Les gustaría ver a Kan Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo? ¿En copyright tipo de proyecto les gustaría verlos? Du copyright genme sus comentarios a abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber copyright piensan. Y hablando de opiniones, quiero recordarles que todo esto son solo rumores, y que hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial, no podemos dar nada por sentado. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto: la competencia en el mundo de las telenovelas turcas es feroz. Cada o más menos se estrenan decenas de nuevas series, y solo unas pocas logran alcanzar el con diéresis copyright sito. Para destacar en este mercado tan competitivo, es fundamental ofrecer al público algo diferente, algo que lo enganche desde el primer momento. Y copyright mejor manera de hacerlo que reuniendo a dos de los actores populares y queridos del paus. Kan Yaman y Demet Özdemir son una apuesta segura para el con diéresis copyright sito. Su sola presencia en un proyecto garantiza una gran audiencia y una enorme repercusión superíndice 3N medio tica. Las cadenas de televisión superíndice 3N lo saben, y estoy segura de que de una estará dispuesta a pagar una fortuna por tenerlos en su plantilla. Pero ayuda de con diéresis copyright sito comercial, lo que realmente importa es la pasión superíndice 3N y el compromiso de los actores.
Para que un proyecto funcione, es fundamental que Khan y Demet se sientan motivados y comprometidos con la historia que van a contar. Tiene que ser algo que les apasione, algo que les permita crecer como actores y que les dé copyright la oportunidad de conectar con el público a un nivel emocional profundo. Si no hay pasión superíndice 3n, no hay magia. Y sin magia, no hay diéresis copyright cito. Por eso es tan importante que los actores elijan cuidadosamente sus proyectos y que no se dejen llevar solo por el dinero o la fama. Tienen que buscar historias que les toquen el corazón superíndice 3n, personajes que les desafúen y directores que les inspiren. Solo a su podrán ofrecer lo mejor de sí mismos y crear algo realmente especial. En definitiva, la posible colaboración superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema que da mucho que hablar. Hay muchos factores en juego, muchos obstáculos que superar, y muchas expectativas que cumplir. Pero si los actores logran superar todos estos desafíos, el resultado podrá ser algo realmente increíble. Podrá ser el proyecto que los consagre como las estrellas ese brillantes del firmamento turco. Podrá ser la historia de amor que nos haga creer de nuevo en la magia. Podrá ser el evento televisivo de la o 2025. Asu que es tu copyright atentos a las noticias, porque les prometo que los mantendré copyright informados de cualquier novedad que surja sobre este tema. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo, porque quiero saber su opinión superíndice 3n. Y hablando de mantenerse informados, recuerden que en nuestro canal, siempre encontrarán en las últimas noticias, los rumores jugosos y los análisis profundos del mundo de las telenovelas turcas. Asu que si todavía no se han suscrito, no esperen ese. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 videos. Y recuerden que su apoyo significa el mundo para mu. Bueno, llegamos al final de este video. En resumen, hemos hablado sobre el rumor bomba de una posible colaboración superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir en el o 2025. Hemos analizado los pros y los contras de este proyecto, los obstáculos que podrán impedir que se haga realidad y las expectativas que genera entre los fans. Hemos recordado la magia de Erken Zikway y hemos menosado con volver a ver a Khan y Demet juntos en la pantalla. Hemos debatido sobre la importancia de la pasión superíndice 3n y el compromiso en el mundo del espectáculo, y hemos reflexionado sobre el impacto que podrá tener esta colaboración superíndice 3n en la carrera de los actores. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber visto este video. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir mi pasión superíndice 3n por las telenovelas turcas con ustedes, y me siento muy afortunada de tener una comunidad tan maravillosa y comprometida. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones, y por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón superíndice 3n por la que hago esto, y me inspiran a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden dejar sus opiniones y comentarios sobre el tema que hemos tratado hoy. Me interesa mucho saber qué copyright piensan y qué copyright esperan de esta posible colaboración superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora llegamos al final de este video. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3, denle like a este video. Compartan este video con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 videos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayendo copyright dándoles el mejor contenido sobre el mundo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por todo, los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 video. Hasta la superíndice 3.